Allá, David Páramo. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues está generando una onda expansiva de daños colaterales. Primero quitemos lo que nos estorba. Está fuera de discusión que el gobierno tiene la obligación de enfrentar al crimen organizado en cualquiera de sus formas. Una de estas formas es los que se roban combustible. ¿Es su obligación legal? Es una obligación, o sea, para eso está el gobierno. Sí. Para eso constitucionalmente existe el uso legítimo de la fuerza. Y delincuente es quien abre un ducto, quien se roba una pipa, quien compra gasolina robada, sea el que la compra de Tambito o la empresa que compra la gasolina robada o el distribuidor que su factura. Todos. Es una organización criminal que tiene muchas aristas. Por un lado están esos, pero por el otro lado está la delincuencia organizada, señaladamente el cartel Jalisco Nueva Generación, metidas en ese tipo de delitos. En Guanajuato ahí van 3,000 muertos en asesinatos, todos vinculados con ese delito. Entonces, hay que quitar eso. O sea, la discusión hay que quitarla. Pero mencionas un punto importante, porque se habla del costo para el país del robo de combustible, pero pocas veces se habla de las personas asesinadas. Sí, porque hay asesinados por los guachicoleros, este negocio por criminal. este grupo, porque es una rama de las organizaciones criminales. Sí. Son los mismos que secuestran, que extorsionan, que venden drogas, que cobran derecho de piso. Son esas mismas Tráfico de organizaciones. personas. Es los mismos. Sí. O sea, son los mismos grupos criminales. Entonces, eso hay que ponerlo aparte. Nos estorba en la discusión la obligación del Estado mexicano de enfrentarlos. Eso nos estorba. Quitemos esa parte del estudio y veamos la fallida estrategia. Una estrategia que en el mejor de los casos Te no van se a decir pensó que bien. apoyas el No, es que huachicoleo. por eso empecé con esa parte, con toda intención para dejarlo claro. Es obligación del Estado mexicano luchar en contra de ese tipo de delincuencia. Y es tan delincuente el líder de una banda, de una de estas bandas, como aquel que dice, porque se creyó todos los rollos que se echaban en la campaña de Pemex te está robando, el gobierno te roba, la gasolina sería más barata, que veían como que no era tan malo comprar gasolina robada. Sí, sí es malo. Y es malo comprarla de un tambito de 10 litros a comprarla a una empresa de transporte o una gasolinería para subfacturar. Es el mismo delito. En magnitudes diferentes, pero es el mismo delito. O sea, déjame usar un término del fútbol soccer. Si le metes el pie a alguien es el mismo delito si se tropieza o si le fracturas la pierna. Es el mismo foul. Y aquí hay que tener eso claro. Entonces, la estrategia no estaba pensada. Dijeron, vamos a hacer... Porque además ya las explicaciones se han venido acomodando a una velocidad vertiginosa, como que tiene una explicación para cada asunto. Primero se dijo que la refinería de Salamanca estaba cerrada por evitar el huachicoleo. Después se dijo que no, que estaba cerrada porque tenía muchos hoyos en los ductos. Ahora se sabe que está cerrada porque les faltan insumos para poder producir gasolina. Entonces, una de esas tres explicaciones es la verdad. Segunda parte. Oye, perdón, hace 4 días se decía que la ordeña era una farsa, que el grueso del negocio salía del robo en las refinerías. Y ahora ¿Cierto? se dice que hay que vigilar, hoy se dijo en la mañana, que hay que vigilar los ductos. Hoy Entonces Pemex emite un comunicado pidiéndole a la sociedad que le ayude a vigilar los Pero ¿y ductos. con qué le van a dar resorteras a la gente para que se enfrente con los delincuentes que van a ver, pero además horadar los ductos? Uno de los grandes problemas es que el robo de combustible es un delito que tiene una gran base social. Es visto socialmente bien. O sea, cuando veíamos las acciones del gobierno anterior, porque sí hubo acciones, Sí. que llegaban los soldados, ahí están los videos. que Salía nos la transmitimos gente a- salía la a gente a impedir que defenderlos. entraran, sí. Y dicen, ay, ¿qué tanto es tantito? Si nada más es gasolina. Porque el gobierno nos roba vendiéndonos la gasolina cara. ¿Esta gasolina vale lo mismo? Vale más de lo que valía el sexenio pasado. Si era un robo antes, es un robo ahora. Que no es un robo, es lo que cuesta, punto, se acabó. Entonces, en segunda parte de la estrategia, hoy sabemos que Pemex tiene entre propias y rentadas 5,000 pipas. El presidente López Obrador se equivocó cuando dijo que se robaban 1,000 pipas. Luego debía haber tenido un vocero que dijera, bueno, lo que quiso decir es el equivalente a 1,000 pipas. Porque estamos haciendo un cambio de logística, es otra de las explicaciones que han intentado. Sí, un cambio de logística. ¿Cómo la van a transportar? Nadie está comprando buquetanques de ferrocarril. Nadie está comprando la industria automotriz en lugar hoy hoy la Asociación Mexicana de Industria Automotriz lo ha hecho. Y estamos muy contentos porque sabemos que la venta de pipas va a crecer. No. Hoy lo que dicen es que están muy preocupados
porque ya se les están empezando a dislocar las cadenas de distribución, porque ya no tienen personal, el personal ya no está llegando a trabajar, ya en muchas empresas automotrices ya no están trabajando el último turno, porque no llegan los trabajadores, necesitan coche, no tienen coche, no llegan, cierran el tercer turno, porque además no hay transporte público, no tienen combustible las empresas para mandar sus camiones por ellos, están cerrando el tercer turno. ¿Y trabajar de noche es peligroso? Y trabajar de noche es peligroso. Entonces estamos viendo cómo se empieza a generar una onda expansiva. Y es una onda expansiva que no se consideró, desde el primer momento yo he dicho que no se consideró esta onda expansiva. Hoy el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, dice, oigan, si esto dura más de una semana, vamos a empezar a tener efectos negativos. En crecimiento económico, pues claro, si las plantas automotrices y los estados que son el motor de este país, que son los que más se están viendo afectados, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que son estados que, como diría el presidente, y que tiene razón el presidente, que crecen al 7%. Que crecen al 6-7%. Si tú les cierras el abasto de combustible, ya hoy Coparmex empieza a hablar de que ya empieza a haber desabasto de productos y desabasto de servicios en esos estados. La economía de esos estados, en lugar de crecer al 7, va a empezar a crecer al 3, y al 2. Esos estados han sido son los que jalen y desarrollo, son los que permiten que que tengas estados como Chiapas, como Tabasco, como Guerrero, como Oaxaca, que tiene razón el presidente cuando dice crecimientos negativos, aunque lo explicó mal. O sea, desde el punto de vista estrictamente económico, es otra que le pasaron, pero no lo entendió bien y no supo explicarla. Que tienen caídas en su economía. Sí, hay estados en México que están en recesión, Tabasco está en recesión, Campeche. Chiapas está en recesión, Campeche está en recesión. Pero entonces le pegas a los estados de arriba, a los que están empujando. Y vas a hacer que la economía vaya más despacio. Si la economía más despacio, ¿cuáles son los primeros efectos? Efectos para el gobierno, que cae la recaudación fiscal. Si cae la recaudación fiscal, no puedes cumplir tu programa de 8,000 millones de dólares para reconfigurar las refinerías y hacerla de Dos Bocas. No te alcanza. A no ser que aumentes la deuda o que crees nuevos impuestos, que sería incumplir las promesas del presidente. Y la afectación más grave es a la gente que tiene menos recursos. Hace unos momentos veíamos en el noticiero de un cuate que pasa 12 horas formado en una gasolinería. ¿No? Imagínate la pérdida de tiempo. Los empresarios de León dicen... Dejar de percibir el ingreso necesario. Hoy los empresarios de León hacían una cuenta. El salario promedio en León son 42 pesos la hora. Si un cuate tiene que estar formado 10 horas, son 4,300 pesos que se pierden. Entonces empiezas a generar un daño en la economía, especialmente a los que menos tienen. Tú y yo, de una u otra manera, podemos decir, ok, nos echamos 4 o 5 horas en la fila. Y además, quien tiene más recursos, pues sí, 4, o pago a alguien que lo haga, porque se ha generado toda como una economía paralela, ¿no? Pero el taxista o el transportista, esos que No llevan tiene de comidas, otra. que además tiene 100 pesos. Sí. O sea, puede decir, yo por mí le llenaría el tranque. Sí, pero nada más traigo 100 varos. Nada más traigo 100. Entonces tengo que sacar estos 100, tratar de ganar lo más que pueda con estos 100 y luego agarrar y luego formarme otra vez. El daño para esto, el menor crecimiento, una mayor inflación, como advierte Banco de México, son efectos negativos que urgen que el gobierno tome medidas adicionales. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que recuperar el suministro. Se tiene que dar una comunicación más eficiente y efectiva, porque uno sí sabe exactamente qué está pasando y se presta cualquier cantidad de rumores, No, a cualquier cantidad de el tema de rumores. los barcos, ¿no? Los barcos que están Y anclados. hay uno nuevo que seguramente ya te llegó por redes sociales, que todo es para comprarle petróleo a Venezuela, la cual es una historia inverosímil. Venezuela, no se pueden hacer negocios con Venezuela. Si México hiciera negocios con Venezuela, si le comprara petróleo a Venezuela, olvídate del enojo de los gasolineros de Texas. En ese momento se termina la negociación del tema y se termina el Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos no hace negocios con el gobierno de Maduro, ni con gobiernos que hagan negocios con él. Entonces, es una absurdidad, pero como la comunicación del gobierno ha sido muy mala, muy, muy mala, sí, suena bonito de que ayúdenos y gracias a los mexicanos. Pues los mexicanos somos ordenados cuando hay una tragedia siempre. Nos dura poco, pero somos ordenados. Y entonces toda esta serie de efectos también está ya dañando al gobierno. Hoy quizá la noticia económica importante había dos. Una, que sí hay coberturas a $55 por barril del precio del petróleo, lo cual da tranquilidad presupuestal. Y hoy se lanzaron las bases del programa que se llamaba Programa de Ninis, que ahora es Jóvenes con Futuro. Pero a nadie le importa.
A nadie le interesa porque hay una crisis de desabasto de energéticos, Pascal. Entonces, los efectos colaterales... No tiene para cuándo, además. Además, no hay para cuándo. Y eso va a generar una caída en la economía y eso va en contra, primero de los que menos tienen, después en contra del propio gobierno, después en contra de prácticamente todos. Pascal, muy buenas noches, que te vaya muy bien.